sí se pagan muchos impuestos, pero para los más pobres. Quienes no pagan lo suficientes es ese 1%. Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego. Porque ¿de qué nos sirve crecer a tasas del 10, del 20% si va a quedar en las mismas manos de siempre? A mí lo que me interesa es que ese crecimiento esté acompañado con desarrollo económico, que llegue a los más necesitados, que saque de la pobreza a millones. Lealtad de clase. Eso es lo que se nos olvida. Aborrecen la pobreza y la repelen, olvidando que fueron parte de ella, que son esos trabajadores que gracias a talento, esfuerzo y suerte lograron tener eso. Y yo sí creo que es lo peor, olvidar de dónde vienes. La gente ya tiene que estar tan politizada y que tenemos que estar informados de lo que pasa. Me da mucho gusto que ahora sí sepamos los nombres de los ministros de la Corte, los nombres de nuestros diputados, de nuestros senadores, o estemos intentando conocerlos. Me da gusto que estemos viendo sus errores, porque hay todo un pueblo de México que está pendiente. ¿Qué daño le han hecho los gobernadores a Morena? Los gobernadores son la peor carta de presentación del partido en el poder. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces, y estamos creando una de las comunidades de política más grandes de todo este gran país. Y quiero agradecerte y pedirte que te suscribas, comentes, compartas, likees y que te quedes esta gran entrevista, charla con un gran amigo que dio muchísimo de qué hablar en el episodio anterior. Es un amigo de la casa, de Voces. Él es el maestro Eliud Pizarro. Eliud, bienvenido. Querido Alejandro, siempre es un gusto estar aquí en tu espacio con toda tu audiencia del podcast más politizado, y qué bueno compartir esta charla contigo otra vez. Eliud, arranquemos fuerte. El video que más llegó a cerca de 4 millones de personas en Facebook fue que tú decías que Jesús era de izquierda. Y nos tupieron en los comentarios en el capítulo anterior, y por eso quiero arrancar fuerte. ¿Tú crees que Jesús era de izquierda? A ver, ahonda. Bueno, para empezar, puede que sea un anacronismo. No había esos conceptos de izquierda o de derecha, ¿no? Son conceptos más actuales. Pero si tuviéramos que dar una clasificación con los conceptos que tenemos ahora, claro que Jesús era de izquierda. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Jesús llegara por el tapón de Darién o llegara en alguna balsa y llega aquí a la capital de Ciudad de México y se encuentra alguna mujer conservadora, hombre conservador. ¿Sabes qué es lo que le dirían al propio Jesucristo? ¿Dónde están tus papeles? Inmigrante ilegal. Tú no tienes ningún derecho de estar aquí. Al propio Jesucristo. Se ha transformado para mal tanto la imagen, las enseñanzas que quería transmitir, que ellos legitimaron su odio basado en la Biblia, basado en la fe. Siempre hago la distinción entre personas religiosas y entre personas creyentes. Yo respeto demasiado, muchísimo, me considero una persona creyente, pero una persona religiosa que usa una institución para odiar, ¿para legitimar el odio? Para legitimar el odio, yo no creo que para nada represente el mensaje de Jesús. Aparte de todo ello, ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quiénes son sus papás? José, un carpintero. Fueron migrantes, él nació en un pecero pobre. Él es el verdadero Jesús, el que estaba con los de abajo, el que le daba el pan a los demás, el que le lavaba los pies a sus discípulos, el que no juzgaba, tenía una enseñanza. Y todo esto que vamos a decir, Alejandro, lo quiero ver desde el punto de vista social, no religioso, desde el punto de vista social. Cuando sucede con lo de las parias, entre muchas otras cuestiones, los leprosos, etc., él dice una enseñanza enorme. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uh-huh. Pero parece que los conservadores entendieron, tengo todo el derecho de esparcir y aventar el odio que yo quiera. Porque si Jesús viviera en nuestras épocas, no estaría con el rico, no estaría comiendo en Polanco, no estaría viviendo en las lomas de Chapultepec, estaría con los marginados, con los criminalizados, con los estigmatizados. Ese era el verdadero mensaje de Jesús, que a lo largo de los siglos ha venido perdurando. Y te voy a decir también otra cosa, Alejandro. Invito a todos los religiosos a leer a Jesús.
Ok. Y así se derrumba la imagen que tienen sobre él. Dirían que es demasiado woke, dirían que es comunista, dirían que él quiere deshacer la familia tradicional, heterosexual, católica, panista. Ese es el verdadero Jesús. Jesús fue incómodo. Jesús es incómodo y seguirá siendo incómodo. ¿Y seguirá entonces siendo de izquierda? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, totalmente. Jesús de izquierda. Jesús de izquierda, él no estaría a favor de las grandes fortunas, claro que no, ni de los ultra ricos. Y exacto, a eso voy. Tú acabas de echarte un facto que la verdad es que compartimos en Facebook. Ok. Las minorías. Y tú dijiste que había la minoría más peligrosa era esa. ¿Cuál minoría era? Te voy a poner un ejemplo, Alejandro. Por favor. Hay un chiste muy común que es si un hombre o 100 personas le ganarían a un gorila o 100 personas le ganarían a un león. Pero ¿cuál es la verdadera batalla? Literalmente 7 mil millones de personas contra unos 3,000 ricos que son dueños del mundo, del universo y de la galaxia. Prácticamente somos sus trabajadores turísticos. Qué bueno que en México tenemos referentes y gobierna un gobierno progresista, pero ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Y qué es lo que quieren? La gran minoría peligrosa son los ultrarricos. No hay un solo argumento moral, ético, válido que justifique que una persona tenga derecho a tener 10 yates, a tener 4 jets privados, a tener una fortuna que no va a gastarse ni viviendo 1,000 vidas, ni gastando todos los días $1,000,000, podría acabarse su fortuna. Mientras que en el mundo todos los días mueren 25,000 personas de hambre. Es algo prevenible. Solo con las fortunas que ganaron desde el 2020 hasta esta época, más o menos hasta el 2025, se podría erradicar el hambre mundial unas 26 veces. Wow. Investiguen este informe del Oxfam. Esa es la verdadera minoría peligrosa. No son la comunidad LGBT, no son los afrodescendientes, no son los grupos feministas. Los inmigrantes en Estados No son Unidos. los inmigrantes. Claro que no. Es muy fácil tenernos peleados, Alejandro. Vendernos el mito. Yo siempre he creído que el gran veneno es el aspiracionismo, no las aspiraciones. A ver. Óiganlo bien. ¿Qué es? El gran veneno es el aspiracionismo. No tener aspiraciones. Es válido que todos queramos un patrimonio, que queramos una vida digna, hombre, inclusive lujos razonables. Pero ¿cuánto es suficiente? ¿1,000 millones de dólares? ¿10,000 millones? ¿100,000 millones? ¿Dónde está el límite ético? No hay un solo argumento verdadero, moral, que justifique la existencia de los ultrarricos. Las riquezas deberían de estar topadas. Y para quienes nos vayan a ver y comunista, se vayan... Eliud Pizarro. A ver. No, ni siquiera me considero comunista. No, lo estoy pero bromeando. ya me imagino. Para los que nos están viendo y se van a sentir aludidos, eso es el aspiracionismo. Estas personas que nos están viendo, que tu gran comunidad está gran politizada, pero sé que cuando algún clip sale en redes sociales, no falta estos que tienen el síndrome, ¿cómo le llamaron? El síndrome de Doña Florinda. Sí, exacto. Van a decir, es que esa fortuna, ¿por qué me la quieres venir a quitar? Inclusive si ganaras al año $1,000,000, no me refiero a ti. Sigo sin referirme a ti. Me refiero a ese 1%. ¿Y sabes qué es lo que quieren? Quieren poder llegar a los jóvenes. ¿No se te hace raro que Musk posea Twitter, que Bezos posea Twitch, que Larry ahora tenga la parte de TikTok en Estados Unidos, que Zuckerberg tenga Meta, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp? Eso es a lo que le apuestan, a poder captar esta nueva generación. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? No estamos organizados, no tenemos un patrimonio propio que defender. Hombre, estamos viendo si vamos a tener una pensión digna más adelante. Hombre, o si nos compramos un celular, si ya quebramos por toda la vida, deuda financiera. Si podemos comprar algo sin que esté a meses sin intereses. Totalmente. Ese es el gran objetivo y buscan tenernos peleados. En el episodio pasado te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Mi enemigo no es de nacionalidad, no es un migrante mi enemigo. Mi enemiga no es una mujer feminista, mi enemigo no es alguien de la comunidad LGBTIQ+. El enemigo es de clase y tenemos que empezar a voltear a ver hacia arriba. ¿Cuál es el gran problema? Y este mito de Occidente, podríamos decirlo, es que ellos tienen la libertad de poder comprar voluntades,
de poder financiar políticos que van a cumplir sus intereses. A ellos ni siquiera les importa postularse. ¿Tú crees que teniendo, digamos, toda esa influencia les gustaría meterse al ruedo político? Pues Carlos Salinas Pliego, ¿no? ¿Y sabes por qué en el caso de México es excepcional? ¿Por qué? Porque se le hizo hacer algo que tenemos que hacer todos los 130 millones de mexicanas y de mexicanos. Cumplir la ley. Pagar impuestos. Pagar impuestos, pagar lo que nos toca. Y tiene una razón, y tiene la razón Ricardo Salinas Pliego en algo. Te voy a decir en qué tiene la razón. Creo que sí se pagan muchos impuestos, pero para los más pobres, para los más oprimidos, para la clase trabajadora, esos que todavía no llegan a fin de mes, que a pesar de que se sacaron a 13.4 millones de personas de la pobreza, todavía sigue habiendo pobreza. Ellos creo que pagan muchos impuestos. Quienes no pagan lo suficientes es ese 1%. Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego. Tenemos muchos ejemplos en el caso mexicano. ¿Y por qué es que él ahora sí quiere, por todos los medios, intentar llegar al poder? Porque necesita otra vez esos privilegios. Necesita poder sentir otra vez que el poder les pertenece, que solo son para sus iguales. Porque hemos visto esta discriminación de la nueva ola, de que el poder ahora pareciera al revés, ¿no? Ya no le responde a grandes intereses, sino que está con el pueblo de México. El poder tiene que escuchar a los oprimidos, a los marginados, a los trabajadores. No tiene que estar sentándose en una mesa para ver si un empresario quiere o no quiere cumplir la ley. Los multimillonarios y los ultrarricos se sienten fuera del margen de la ley en todo el mundo porque lo están. Y les molesta cumplir con la ley. Claro que les molesta cumplir. Porque se creen con el derecho de romperla. Y ese es un gran tema. Perdón, pero te interrumpí. No, y vas por un muy buen punto, porque siempre ha habido justificaciones, ¿no? A lo largo de los años. Ajá. En el feudalismo, los amos decían, no, pero es que si rompemos con este sistema que Dios mandó a hacer, porque yo fui el elegido, ¿qué va a pasar? Nos vamos a corromper. Digamos que han venido mutando esta clase, estos zánganos, esta clase que solo se apropia del trabajo ajeno. Y es eso que tenemos, y es para lo que tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados, tenemos que estar politizados y sobre todo tenemos que tener ese sentido empático siempre, que las injusticias nunca nos nublen, que las injusticias nos sigan doliendo, así sea una persona quien esté sufriendo, que sigamos empatizando, porque uno de los grandes problemas fue que nos quitaron ese poder de empatía. ¿Por qué no voy a poder empatizar quizá con el migrante que viene llegando? Comparto yo más con él que con un Elon Musk. Totalmente. A pesar de que el sistema no me dice, ya eres rico, ten tu dinero. El sistema me dice, algún día llegarás si te despiertas temprano. Podrás ser ultra rico o más rico. El cielo es el límite. Pero ese es el problema con esta meritocracia y este veneno que es el aspiracionismo. Que otra vez hago la diferencia. Es distinto tener aspiraciones a ser un aspiracionista. Totalmente. A mí lo que me gustaría decir es eso. Las personas confunden que cuando decimos deja de ser un aspiracionista, dicen, es que no tengas aspiraciones. Es un flojo huevón que no hace nada. Mentira. Mentira. Ser aspiracionista es defender el piso chueco en el que naciste. Totalmente. Porque nacemos desde este sistema en donde no tenemos las mismas oportunidades. En donde las oportunidades son distintas entre aquel que comete un error y le puede representar una deuda financiera impagable por toda su vida, y aquel que si comete 10,000 errores va a poder seguir estando en paz y tener dinero. Esa es la gran diferencia. Oye, todos estamos de acuerdo en echarle ganas, ¿sí? En agarrar y despertarte temprano y tal, pero no pensando que entonces vamos a ser un Elon Musk. No pensando que si le echo ganas voy a ser un soberbio que voy a decir, no, es que los demás huevones no están en mi posición porque no trabajaron lo suficiente. Cuando no te das cuenta que ganar 50,000 pesos no es ser el 1% de la población. Ganar 50,000 pesos no es ser el 1% de la población. Es más, ganar 1,000,000 de pesos no es el 1% de la población. Si tú tienes que trabajar para vivir, eres clase trabajadora. Eres un trabajador más. Y eso es lo que no se está viendo. Pero qué bonito se siente que te hagan sentir que eres distinto, ¿no? Claro. Que eres especial. Sí vas a llegar a la meta. Que perteneces al pináculo de la pirámide. Porque, para empezar, necesitan eso. El sistema necesita que haya alienados, que haya personas dispuestas a poner el pecho.
A pesar de que el 1% los desprecia, les da asco, si pudieran los esclavizarían, necesitan tenerlos ahí entre toda la población para tenernos alienados. Te lo había comentado, Simón de Beauvoir había dicho quizá el opresor no sería tan fuerte si no tuviera tantos cómplices entre los oprimidos. Pero hay otra razón por la que el aspiracionismo pega mucho. Uh-huh. Porque claro que es horrible ser pobre, ser marginado, no tener trabajo. Eso es a lo que aborrecen, esa situación precaria. Por eso cuando empiezan a ganar esos 50,000 pesos que dices, o inclusive 1,000,000 de pesos al mes, ellos siguen despreciando de dónde venían. Porque es lógico, porque el sistema te hace odiar esa posición. ¿Cómo no vas a odiar no poder pagar medicinas? ¿Cómo no vas a odiar no tener un techo donde vivir, no poder tener educación? Es lógico, pero tenemos que cambiar esa percepción con la conciencia de clase. Porque así esta persona imaginaria que gana 1,000,000 de pesos al mes está a una enfermedad de quedar en la bancarrota. Está a un cáncer que para todos quienes nos ven, les esperamos salud siempre y a todas las personas, pero seamos realistas. Inclusive una persona que se considera bien acomodada estaría a una enfermedad o a un accidente de quedar en la calle y quedar en la ruina. Eso te separa de ese 1%. Entonces es mentira que tú vas a estar blindado toda la vida. Totalmente. Hay algo que a mí me gusta mucho y que hizo enojar a muchas personas. Y es el tema de si tú, cuando las personas llegan a ser ricas, es decir, llegan a un espectro en donde ganan arriba de 200,000 pesos mensuales. ¿Dónde, GPI? Ojalá. Pero si llegan a esos 200,000 pesos mensuales, cuando vinieron de la pobreza, no hay peor persona que aquella que olvida de dónde viene. Y yo lo mencioné en el episodio pasado y hoy tengo el tema exacto, y es lealtad de clase. Eso es lo que se nos olvida. Aborrecen la pobreza y la repelen, olvidando que fueron parte de ella, que son esos trabajadores que gracias a talento, esfuerzo y suerte lograron tener eso. Y yo sí creo que es lo peor, olvidar de dónde vienes. Pero Alejandro, dilo claro, son traidores de clase, porque siguen siendo clase trabajadora. Siguen siendo. A pesar de que se crean soñados y ya se crean los más ricos, siguen necesitando trabajar para poder vivir, para poder comer, para poder pagar la renta. Uh-huh. Esos alienados y esos traidores de clase son lo peor. Porque no van a ser ricos nada más esforzándose. Ya, por favor, por primera vez quitémonos esa fantasía de que echándole ganas nada más vas a ser el siguiente Elon Musk. Bueno, si tienes una mina de rubíes. Y es a lo que voy. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el gran mérito de los ultrarricos? ¿Cuál? Heredar, tener corrupción y colusión con el Estado para que les den buenos contratos y tener un círculo social importante, porque la riqueza es contextual. Uh-huh. Y ese es un poder simbólico que tienen. Se mueven en los mismos círculos, asisten a las mismas reuniones, a los mismos entornos. Es lógico que si alguno de ellos caen, lo van a tener que levantar, porque son una cofradía que tienen que operar. Pero esa cofradía se tiene que mantener entre todo el 99%. Y entonces, otra vez volvemos a lo mismo, a los traidores de clase. ¿Por qué empatizas con esa persona que si pudiera te esclavizaría a ti y a toda tu familia sin pagarte un salario? Y aquí voy también con esa hipocresía que tienen. Porque todos los derechos que tenemos hoy en día, las vacaciones, seguros, digamos días de incapacidad, eso se lo debemos a las luchas de los trabajadores. Eso no se lo debemos a que los empresarios quisieron decir, pues qué buena onda, pues les voy a pagar más. Si por ellos fuera, seguiríamos en un sistema de unas tiendas de raya para hoy en día. Eso es lo que no tenemos que olvidar. La conciencia de clase va muy de la mano con la memoria histórica. Tenemos que recordar todos estos procesos. Si venimos de muchas revoluciones, ¿por qué cuando ya nos sentimos muy cómodos o quizá cuando el sistema nos hace creer que como que todo va funcionando, ¿no? Como que la escalera social se está promoviendo, no tenemos que olvidar
que ellos van a intentar de todos los modos, de todas las maneras posibles, seguir apropiándose de esa riqueza. El caso de México, el 1% posee el 42% de la riqueza, no del ingreso, de la riqueza nacional. ¿Te parece justo? A mí no. ¿A ti? Yo no creo que ese 1% trabaje más que 129 millones de personas. No. Otro ejemplo, Elon Musk posee ya para este punto yo creo que unos 500,000 millones de dólares. Digo, esta imagen no las podemos ni siquiera... Ni siquiera dimensionamos, no ¿sabes? podemos ¿Cuánto es? ¿Ciudad de México repleta de dólares? No tengo idea ni siquiera. Pero el PIB de Chile debe de ser unos 300,000 millones de dólares. Elon Musk, una persona, trabaja más que millones de chilenos y chilenas. De que toda la población de un país. Que toda la población de un país. Totalmente. A ver, es que a mí me parece muy interesante esta parte de la soberbia muchas veces con la que han vendido esta parte del echaleganismo, ¿no? Sí. De decir, esos huevones ardidos, porque eso nos dijeron. Nos dijeron que éramos unos huevones ardidos, que no queríamos echarle ganas, que de verdad nosotros no queríamos echarle ganas. Pero lo que yo creo aún peor es que no estamos promoviendo la flojera. Estamos promoviendo que el piso sea un poquito más parejo. Que sea parejo, hombre. Pero la gente sigue buscando esta justificación a un piso chueco. Y yo lo que decía es que, a ver, a mí los pobres, los ricos, cuando me dicen que el pobre es pobre porque quiere, hombre, yo no me enojo. No me enojo porque están en una burbuja. No tienen idea de lo que pasa en el 99% del país. Me molesta, hombre, claro que tengan tanto poder y entonces no puedan tener una visión, pero es su realidad maravillosa, bonita. Me preocupa el que sabiendo lo que es pararte a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al trabajo y llegar a dormir a tu casa, diga que el pobre es pobre porque quiere. Me preocupa aquella persona que sabiendo que el piso es desigual, sigue defendiendo ese piso. Y no sé cómo tú lo veas, el tema de lealtad de clase, que hablábamos hace un momento. Es que ahí es curioso con eso de los alienados. Ellos no quieren que les vaya mejor. ¿Has visto este meme de una película que se llama Django sin cadenas? Que dice, claro, señor, él tiene vacaciones. Y dice, bueno, ¿tú también quieres tener vacaciones? No, lo que quiero es que él no las tenga. Justo. Y hay algo curioso con lo que mencionaste. Son 2 puntos. Esa indiferencia en ellos, en los más ricos, es peligrosísima. Porque ellos poseen los medios de producción. Para cambiar. Porque si ellos creen que nada más con echarle ganas se puede salir adelante, van a seguir manteniendo a los trabajadores en condiciones precarias. Porque el sistema te dice y te hace creer que tienes que sufrir, que tiene que haber una curva de aprendizaje, que tiene que vender una película, ¿no? En la que cómo estuviste al borde de la quiebra, con deuda, se murió toda tu familia, pero después hiciste un invento y ya te hiciste multimillonario. El sistema te hace sentir culpable de tu propia miseria que el mismo sistema creó. Porque no eres culpable de esa miseria. No eres culpable de tu entorno, de tu contexto social, de tu color de piel, de tu orientación sexual. No eres culpable, eres otra persona igual. Porque si te vas a la sierra del estado que tú quieras, y digamos que... Guerrero, a la sierra de Guerrero, y tenemos a Pepito, ¿no? Que en realidad vive en el municipio de los municipios más pobres y tiene que cuidar a sus hermanitos porque sus papás, porque su mamá, porque es una madre soltera, porque el papá abandonó a la familia, la mamá tiene que cuidar a los hijos, tiene que trabajar, entonces Pepito, al ser el mayor, tiene que cuidar a los hermanos, no desayuna porque no hay dinero y le dicen vete a la escuela, y cuando saca un 6, Pepito, porque tenía hambre en la escuela, le están diciendo que es un burro, que no va a progresar en la vida. Pero ¿cómo quieren que progrese? Tenemos que empezar a entender el desarrollo económico desde abajo. A mí no me importa, que es un factor importante, pero aquí voy a ser cuidadoso con lo que digo. A mí no me importa un crecimiento económico sin desarrollo económico. Porque ¿de qué nos sirve crecer a tasas del 10, del 20% si va a quedar en las mismas manos de siempre? A mí lo que me interesa es que ese crecimiento esté acompañado con desarrollo económico, que llegue a los más necesitados, que saque de la pobreza a millones,
que voltemos a ver la sanidad, la salud, la educación, entre otros factores. Pero también otra de las grandes mentiras es este mito del educacionismo. Ojo, Claro, es buenísimo, por ojo, favor. la educación es Ojo. fundamental. Al igual que tú, Alejandro, pues tenemos el privilegio de tener una carrera universitaria. Gracias a la educación pública. Gracias a la educación pública. Totalmente. Pero, ¿cuál es el mito del educacionismo? Que te dicen, hombre, Pepito, que estaba en Guerrero y que tenía hambre, si estudias la primaria, si estudias la secundaria, el bachillerato o prepa y la universidad, vas a ascender en la escalera social, Pepito. No, hombre, te va a ir ese a es toma. todo el truco. Ese es todo el truco, ¿eh? No, Sí, no sí, sí. necesitaste más. Pero no basta con eso. La movilidad social no basta con ir Con a- estudiar. Con estudiar. Qué bueno fuera, y ojalá fuera que el problema de los pobres sería que no estudiara, ¿no? Porque hay muchísimos que están muy letrados, que tienen los títulos, pero que no ganan lo que deberían de ganar. Totalmente. Perdón por esta opinión tan radical de extrema izquierda, neocomunista, castrochavista, Alejandro, que voy a aventar, pero creo que todo salario debería de mantener mínimo una familia. Creo que todos tenemos derecho a la vivienda digna por el simple hecho de existir. Creo que todos tenemos derecho a poder trabajar y poder tener una vida digna y no tener una vida llena de trabajo para no poder sufrir o para sufrir un poquito menos. Totalmente. A mí, ¿sabes qué? Acabo de leer uno de los artículos científicos que me parece más revelador e importante. Y lo estoy vendiendo así, porque así de bueno es. ¿Quién lo escribió, tú o yo? A ver, lo que dice, esto no lo estoy diciendo yo. No me lo estoy inventando yo, que soy de izquierda, no. No está saliendo de mis palabras. De acuerdo a la revista Science, la revista científica de mayor respaldo en el mundo, dice que el factor más importante para que tú tengas éxito en la vida, ¿cuál crees que es? ¿Tú cuál crees que es? ¿Tú cuál crees que es? No, a mí me gustaría decirte que el mayor factor de éxito en la vida es la educación y ya con eso la arman. Pero es un sistema. El factor más importante para que el 100%, o sea, búsquenlo, revista Science, para que el 100% tenga éxito en la vida, es nacer en un hogar bueno. En el sentido... La cagamos. O sea, es tener suerte de nacer en un hogar que te provea comida, educación, protección, seguridad, dinero. Entonces estamos hablando que el echaleganismo no interesa en una revista científica. Estamos diciendo que importa más entonces la suerte. Y la suerte a veces se nos olvida mucho. Creemos que le echamos ganas todos para nacer en el lugar en donde nacimos. Eso debiste pensar antes de nacer en la miseria. Eso debiste pensar antes de no nacer en una familia privilegiada. Pero claro que el privilegio tiene color de piel, tiene nacionalidad, tiene orientación sexual. Son muchos factores en los que determinan si una persona va a tener éxito o no. Por el mero hecho de haber nacido, de ser hombre, de ser heterosexual, de ser blanco, de nacer en una capital, ya tienes un buen camino recorrido. Sí. Ya no vas a sufrir muchísimas de los atropellos, porque te digo, a veces no dimensionamos estas problemáticas en cuanto a la población de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, que por el solo hecho de existir les van a negar derechos, de que por el solo hecho de ser indígenas no les van a querer dar acceso a la salud, a justicia, a un intérprete. Maldita sea. Todo lo que está sucediendo. Y es por eso que tenemos que tener conciencia de clase. Empatía. Es todo el requisito para que podamos empezar a cambiar el sistema. Digo, también va a otra parte en la que tenemos que protestar. Yo creo que a todos los países del mundo les hace falta una reforma fiscal progresiva, que los más ricos sean los que más pagan. Pero Más es que suena pagan. hasta loco, ¿no? O sea, ¿por qué no lo están haciendo? Quien gana más debería pagar más, ¿no? Sí, exacto. Pero Pero no pasa. No sucede. En muchos países del norte global, un multimillonario, un ultra rico paga menos que una enfermera, que un maestro. Y también se van a paraísos fiscales y tienen su residencia fiscal en otro lado. Tenemos que hacer un trabajo conjunto.
Hay otro gran tema polémico al que me voy a meter. A ver. Primero decirte, Alejandro, ¿cómo no voy a ser de izquierda? Si vengo de la educación pública, si vengo de un estado marginado como Oaxaca, si vengo también de las ayudas como las bibliotecas, como alguna beca al talento, que así le llamaban antes, de las que pudimos acceder. Eso me permitió poder estar hoy aquí, poder tener quizá una mejor oportunidad y calidad de vida. ¿Cómo no voy a ser de izquierda si fue gracias a un esfuerzo colectivo que tuve educación pública gratuita que yo consideré de calidad en la UNAM? Y viniendo, digamos, teniendo todo esto en contra de yo estar en otro estado, tener que emigrar, tener que estar aquí. Pero aquí te va ese otro gran problema de por qué no nos podemos organizar a nivel mundial. ¿Por qué? Claro que hay muchas barreras, tanto culturales como de idiomas. Y yo comparto un concepto que es el concepto de pueblos, de comunidades. Pero no necesariamente comparto el concepto de nacionalidad. Ok. Porque eso es lo que tiene peleado los trabajadores. ¿Cómo voy a ser yo un mexicano que va a empatizar con la clase trabajadora de Medio Oriente, quizá? Porque somos distintos países, Alejandro. No te metas allá, Liut. No, exacto. O los mismos latinoamericanos. ¿Por qué si tenemos las mismas vivencias, el mismo sistema que oprime, estamos más preocupados en que es que este que llegó es de El Salvador? Como que ahí pinto mi raya, yo no lo voy a ayudar. Yo creo en el pueblo de El Salvador, en el pueblo de México, en el pueblo latinoamericano, en los pueblos y en las comunidades, pero no este concepto de nacionalismo exacerbado que te impide y que te aleja de tus otros hermanos trabajadores. Porque ¿por qué me debería de importar quizá los trabajadores de Estados Unidos o de Europa? Mejor dicho, hay quien me había cuestionado de una artista muy famosa que había evadido impuestos en España. Shakira, saludos. para ella. Ajá. Me estaban diciendo... Hay que decirle a los evasores fiscales por su nombre. Yo dije que estaba mal, que tenía que pagar lo que le correspondía. Claro. Y muchos amigos me dijeron, no, pero es que esos españoles, ¿cómo vamos a empatizar con ellos? Y les digo, por el simple hecho de que ahí también hay una clase trabajadora. Que muchos de los conflictos que tenemos no es con nuestro par de otra nacionalidad. Es decir, yo no tengo un problema con los españoles. Porque hay una deuda histórica. Digamos, saquearon Latinoamérica, hicieron la conquista. Sí. Pero mi problema no fue con ellos, fue con los poderosos de esa época. Sí tenemos que concientizarlos y que sepan de los errores que se cometieron. Eso no exime de que sí tienen que estar informados. Pero ¿cómo voy a seguir yo peleado por una cuestión que no provocaron ellos? Los grandes males que tiene el mundo a nivel mundial, cambio climático, migraciones, guerras, lo que tú quieras, está provocado por ese 1%. ¿Cómo no van a sentirse orgullosos de la patria si ellos poseen todo? ¿Cómo Ricardo Salinas o Germán Larrea, todos estos multimillonarios mexicanos no van a estar orgullosísimos de ser mexicanos si ellos poseen el 42% de la riqueza nacional? ¿Cómo algún multimillonario europeo no va a estar orgullosísimo de ser europeo si ellos lo poseen? Claro. Entonces, te digo que ahí caemos en la trampa de las nacionalidades, porque ahí también hay una clase trabajadora que necesitamos estar organizados y necesitamos estar unidos. Las vivencias puede que no sean las mismas y tenemos que tener también una conciencia en dónde estamos parados, en el privilegio que tenemos. El problema no es hablar desde el privilegio, el problema es que lo hacen sin estar conscientes de ello. Tienes que estar consciente de tu privilegio y desde qué posición estás hablando. Por eso yo soy partidario de que en todo tenemos que opinar, en todos los temas, a pesar de que algunos te digan, no, es que tú no eres migrante y tú no vas a saber las opresiones de los migrantes. Pero puedo empatizar, puedo salir de mi burbuja, porque si bien no soy migrante, que no migré a otro país, necesitamos estar conscientes de todas esas vivencias que tienen día a día. Totalmente. Había un tema en el caso Venezuela. Recuerdo perfecto que cuando muchos politólogos o personas de las redes sociales opinábamos, sí. Cuando tú opinabas sobre Venezuela te decían, tú no te metas porque no eres venezolano. Pero se les olvida una cosa, el estar ahí, el ser parte de un territorio delimitado que tiene un problema, no te da legitimidad, te da perspectiva. Y ese es el gran tema. O sea,
A ver, ¿cuántas personas en México no tenemos que sí piensan locuras? Sí. Que apoyan a Lili Téllez. Que Sí. apoyan que Lili Téllez vaya a Fox News a pedir que invadan México. Hombre, creo que deberíamos replantearnos muchas veces eso. Pero también, y a lo mejor ahí me voy al radical total, A ver. creo que no debemos aceptar opiniones de gente que genuinamente no tiene un gramo de información y opina por opinar. Y eso es lo que es preocupante. Yo veía a personas que no tenían idea del caso Venezuela y que lo único que repitieron fue dictador, Chávez, comunismo, y que le están hablando a millones de personas, Sí. desinformando. Este influencer, la Divasa. Saludos, no sé, pero muchos, influenciando sin tener un gramo de información. Hombre, yo creo que todos debemos involucrarnos en la política. No podemos dejarle la política a los políticos, algo tan importante para un país. Pero eso requiere un costo, y el costo es, al menos infórmate. Escucha, no me creas a mí, no le creas a Liud Pizarro. Créele a la información, verifica, contrasta fuentes. Porque creo que ese es el gran problema. El gran problema es cuando nosotros nos sentimos informados leyendo un titular. Sí. Porque si yo me voy a leer a Latinus, veo que el país está de la chingada. Ahora sí seremos Venezuela. Ahora sí seremos Venezuela, porque el sistema electoral, con la reforma electoral que viene, que no ha sido presentada hasta este la ley momento, Maduro. es la ley Maduro. Y entonces, claro, si yo nada más me leo en ese portal, voy a decir, este país está jodido, maldita sea, malditos comunistas progres, están acabando con este país. Sí. Y si me voy, también lo voy a decir, a La Jornada, voy a leer que este país es maravilloso y que este país no ha tenido un solo problema y que desde el 2018 hemos transformado la vida pública de este país. Y hombre, ha tenido muchos aciertos Andrés Manuel López Obrador y también Claudia Sheinbaum, como ha tenido también errores. Y eso es lo que nos marca. Y yo sí creo y no tengo visión y misión de vida más grande que pedirle a la gente que sea crítica y que pueda leer a Latinus y saber que es una mentira, y leer a La Jornada y saber que es una mentira, y aún así leerlas. Yo escucho Latinus. Saludos a la gente de Latinus. Luego... Chayotero. Yo escucho Latinus. Es que cuando dije que escuchaba Latinus porque me cagaba, nos escribieron. Pero saludos otra vez. Yo escucho Latinus porque no creo una palabra de lo que dicen. Pero lo escucho para eso. Este podcast se hizo para romper con las cámaras de eco. Nos han atacado mucho porque trajimos a Claudio X González. Y Claudio X González se aventaba unos chorotes impresionantes, como Arturo Ávila se aventó unos chorotes impresionantes. Pero es que ese es el tema, contrastar. Porque si nos quedamos con un... Hasta me enojé, miren. Porque si nos quedamos con una sola óptica, si nos quedamos con un solo punto de vista, con un solo titular, nos quedamos en la nada. Y es importante tener una audiencia crítica. Yo celebro mucho a aquellas personas que están dentro de cualquier partido y lo pueden criticar. Porque eso es lo que se debería hacer. No podemos estar de aplaudidores. Y no podemos exigir que los periodistas sean unos aplaudidores. Y yo en eso estoy totalmente en contra. Eliud, te interrumpí, perdóname. Es que dijiste puntos muy interesantes y ahí yo tengo 3 puntos. Por favor. Primero, no podemos tolerar la intolerancia. La intolerancia es lo que abre el camino a que ya no haya, digamos, algo que defender, que podamos llegar a un sistema totalitario. Segundo, tener derecho a la opinión, que yo respeto el derecho a la opinión, no significa que tu opinión sea válida. Yo puedo respetar el derecho de que estés hablando, pero también respeta mi derecho en decir en que tu opinión es una estupidez y que te lo voy a decir. No por el hecho de que puedas hablar, quiere decir que esa opinión tiene que ser respetada. Respeto que puedas hablar, mas puede que no respete tu opinión. Okay. Y tercero, tienes toda la razón, tenemos que estar criticando, tenemos que estar exigiendo mejores resultados, de cualquier manera, de cualquier modo, porque este es un tema de una deuda histórica y que año con año tenemos que estar reivindicando. Tenemos que voltear de dónde vinimos para entender hacia dónde vamos. Entiendo que tenemos algunos avances y retrocesos a lo largo de las décadas, ¿no? Podemos hacer un análisis de todo lo que es la historia de México. Tenemos puntos más altos, puntos bajos, puntos tenebrosos, pero tenemos que tener esa memoria histórica para no caer en esos mismos vicios de siempre.
Porque ahorita, y aquí va otro caso justo que mencionaste, que estuvo en estos días sonado mucho, antes era muy común heredar el poder. De que yo tengo pues a mi familia y pues ya somos unos caciques, ¿no? Pues todavía lo sigue siendo, Elliot. Y justo por eso es la discusión de la reforma electoral. Porque hay un tema con Saúl Monreal que dice, a mí me vale que mi hermano sea gobernador, el siguiente gobernador soy yo y tengo el derecho. Tiene el derecho a pensarlo, pero su opinión sigue siendo una estupidez. Eso no quiere decir que sea correcto. Y aquí es cuando tenemos que hacer los balances. No importa que tú simpatices con el gobierno en turno, que tengas diferencias, que milites en él o que de plano te caiga muy mal, pero tenemos que ser críticos. Es válido y también checar en qué extremos podemos o no podemos caer. Es válido que no simpatices con el gobierno. Es válido. Es válido y es una democracia, de eso se trata. Lo que no es válido es que por ese odio que tienes con el gobierno vas a pedir que invadan tu país, que invadan tu patria. Qué locura. Ojo, también tenemos que hacer críticas de lo bueno, tenemos que aplaudirlo y lo malo tenemos que criticarlo, sea de quien sea, venga de quien venga. Por eso es que es tan importante que la gente esté involucrada en política. Yo siempre lo he dicho, yo hablo desde mi sesgo de izquierda, de progresista y simpatizo con el gobierno en turno, pero esa no es una carta blanca para que puedan hacer lo que quieran. ¿Qué crees que es criticable de Morena? ¿En qué se está equivocando? ¿Qué es lo que no está viendo? Una diferencia es entender que en el Congreso necesitan votos para una mayoría calificada y poder aprobar unas de las reformas más importantes como las que requieren mayoría calificada, como la que estamos en estos momentos que se está discutiendo, la reforma electoral. Eso no significa a que nos hagamos de la vista gorda por necesitar esos votos, a purificar a personajes como Miguel Ángel Yunes, purificar personajes como Alejandro Murat, gente que nunca les importó. Hay muchísima población que dice, ok, entiendo que necesites esos votos y tengas que estar de este lado. El pragmatismo, que a final de cuentas es una práctica política que se da desde antaño y yo creo que se va a seguir dando. Sí. Pero esa no es una carta blanca para que yo olvide lo que Miguel Ángel Yunes le hizo al pueblo de Veracruz, lo que Alejandro Murat le hizo al pueblo de Oaxaca. Esa no es una carta en blanca. Una cosa es que se necesite su posición que tiene ahorita, porque así funciona el sistema democrático, así funciona el tablero, a que ya, digamos, es que siempre fueron buenos y creyeron en la transformación, porque esta transformación costó años de sangre, Alejandro. Costó años de luchas, de protestas, de represiones. Actea, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa. Tlatelolco, Ayotzinapa. Es muy preocupante y triste que inclusive en este programa no vaya a poder acabar con todas las represiones que tuvimos con el PRI y con el PAN. El jueves de Corpus, Ayotzinapa. No hay que olvidar que somos nietos de la lucha estudiantil, que somos hermanos de Ayotzinapa. Y es que muchos están despolitizados y ya no se acuerdan lo que sucedió. Y es válido, a ver, tú y yo no nacimos en el sexenio de Zedillo. Eso no nos pone una venda para decir que fue un pésimo presidente y que privatizó muchísimos sectores importantes de la economía, que devaluó la moneda, que nos llevó a una crisis importantísima como el error de diciembre, que él sí llegó con la corte y la disolvió y dijo, yo voy a nombrar a esos ministros. Todos. Yo no lo viví, pero eso no quiere decir que no lo estudie y que no lo entienda. Porque ahorita es muy hipócrita cómo los priistas se venden como los nuevos defensores, los que siempre estuvieron, por ejemplo, ahorita a favor de las 40 horas laborales. Esos hipócritas gobernaron el país por más de 70 años y nunca los vi queriendo reformar las 40 horas. Te voy a poner otro ejemplo. Por favor. Con Carlos Salinas de Gortari, ¿cuántas familias multimillonarias había en la revista Forbes que fueran mexicanos? ¿O cuántas personas del listado de mexicanos? La familia Los Garza Sada, por allá del norte. Después de las privatizaciones encontramos muchísimos nombres de nuevos multimillonarios que fueron a costa del Estado. Ojo, no lo viví. No, ni siquiera había nacido. Pero eso no quiere decir que no tenga memoria histórica y que no entienda lo que provocó el priismo, lo que provocó el panismo. Obvio, yo creo que hay muchísimos retos. Unos enfrentados de mejor manera, otros con muchas áreas de oportunidad, porque no creo que el gobierno sea perfecto, porque pues a final de cuentas vivimos en una democracia.
Pero hemos visto avances, hemos visto resultados, hemos visto una caída en los homicidios dolosos del 40%. Sigue faltando mucho, claro. No veo a Omar García Harfuch diciendo ya todo está bien, mexicanas y mexicanos, ya no se Salgan preocupen. a las 4 de la mañana. Salgan a las 4 Nadie de la los mañana. va a asaltar, secuestrar o matar. Pero si no tenemos esa memoria histórica, abrimos la puerta a que llegue otro Genaro García Luna, a que llegue otro Felipe Calderón y diga, ahora sí, yo voy a legitimarme por medio de una guerra fallida que fue una estupidez. Es por eso que tenemos que tener una memoria histórica. Y muchas veces es cómodo ahorita no haber vivido, digamos, que nosotros aquí, al menos aquí en la capital, en la Ciudad de México, cuando estábamos en las universidades, no fingiéramos ni viviéramos un simulacro de si llegan las balas y órale, todos para abajo, ¿no? Al menos no tenemos a nuestros familiares, quiero creer la mayoría, no los tenemos agregados como con sus nombres personales por miedo a que nos roben el teléfono y nos vayan a extorsionar. Quiero decir que el país ya está bien y ya vivimos en una utopía. Claro que no, porque siguen habiendo retos, van a seguir habiendo retos y ahí es donde nos toca a nosotros vigilar y exigir. Vino un descontento histórico con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, etc. hacia abajo, ¿no? Vino un sentimiento generalizado de una necesidad de cambio. Llegamos al 2008 y llegamos, digamos, a ese punto de inflexión democrático. Y ese 2018. En el 2018. Y ese no es un cheque en blanco, Alejandro. Ese no es un cheque en blanco para cambiar, digamos, de régimen. Es por eso que la gente ya tiene que estar tan politizada y que tenemos que estar informados de lo que pasa. Me da mucho gusto que ahora sí sepamos los nombres de los ministros de la Corte, los nombres de nuestros diputados, de nuestros senadores, o estemos intentando conocerlos. Me da gusto que estemos viendo sus errores, porque hay todo un pueblo de México que está pendiente, que no va a estar esperando si un partido o no va a seguir, digamos, los ideales con los que iniciaron. El mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo claro: si algún día se llega a corromper Morena, yo me hago un lado. Digamos, la transformación que se está intentando consolidar es un punto y aparte. Y claro que hay también muchas críticas que se pueden hacer, hay áreas de oportunidad, pero lo importante es que esos políticos que durante años se sintieron cómodos y los nuevos que están llegando, que sepan que vamos a estar ahí y que vamos a estar o criticando o cuestionando o pidiendo resultados. Y si no sirven, sea quien sea, va para afuera. Y eso es lo que yo quiero ver. Pasó con lo del alcalde de Tequila, Jalisco, que fue morenista, hay que decirlo, como pasó con la Operación Enjambre. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es la Operación Enjambre? Es un esfuerzo del gobierno en materia de seguridad para desarticular redes criminales incrustadas en el gobierno. Lo que vimos en el caso de Tequila no sucedió solo en Tequila, lo vimos también en el Estado de México, en Santo Tomás de los Plátanos, en Amanalco. Entonces vimos que detuvieron a un alcalde que se fugó en su plena toma de protesta del PAN, PRI, del PRD, la emesista de Amanalco, que mandó a desvivir a su propio síndico porque era su rival, y lo vimos también en Tequila. ¡Qué bueno! No me importa de qué partido sea, si es un criminal tiene que pagar con cárcel, no tiene que haber impunidad, porque muchos creen que el cargo los va a proteger, y por eso también tenemos que tocar el fuero constitucional. Totalmente. Porque también hay mucho político cómodo. No, a mí me parece muy importante esto porque, a ver, creo que todo el tiempo hemos escuchado esta parte de la oposición y seguramente van a decir, ¿por qué no criticas a la oposición? Es que ya no importa. O sea, son tan mínimos, tan pequeños, tan poco relevantes que, pues, es que todo lo hacen mal, ¿no? ¿Ves aquí quiénes son los representantes de la oposición? Los salvadores de la patria. Lili Téllez y Alito Moreno. ¿Ellos son la oposición? Anaya, ¿Quién más? ¿Anaya? Rubén Moreira. Rubén Moreira. Hombre, hay cantidad de delitos inconfesables en esa lista. ¿Cuántos años de cárcel habrán en esos nombres? En esos nombres. Y yo lo que creo es que sí necesitamos una oposición. Pero una oposición digna. Una oposición digna. Una oposición que proponga algo. Y es que estos partidos se sintieron tan cómodos, me refiero al PRI y al PAN, pensaron que nunca iba a venir un partido emergente que le rompiera el sistema político. Y entonces hicieron las reglas para que fuera imposible crear un partido político.
Hoy en México es imposible crear un nuevo partido político. Y No no porque no so- se pueda, porque las reglas son altísimas. No solo eso, también es complejísimo que seas un candidato independiente. Totalmente. O sea, a ver, ¿por qué gana el Bronco en Nuevo León? Porque tenía toda una red, porque era un expriista, porque estaba asociado con el periódico El Norte y porque había una cantidad de dinero impresionante. El Bronco no es la representación máxima de el independiente. Pero lo vendieron así los medios y lo vendieron bien. Y lo vendieron bien y bueno, se acabó. Pero lo que yo creo es que es necesario cambiar las reglas. Es necesario cambiar estas reglas que han perpetuado un statu quo de los partidos políticos. No se han movido desde hace muchos años, desde el 2015 que se ingresó Morena, que ingresó Morena y se mantuvo, y hoy es el partido en el gobierno. No ha habido otro partido que dure. De oposición, no hay. Y pongámosle también nombre y apellido, que los que están muy cómodos saltando de fuero en fuero. Kenia López Rabadán, que lleva más de 20 años siendo entre diputada local, diputada federal, senadora. Y vámonos a cualquier caso. Ahí tenemos a Alberto Anaya, el eterno líder del PT, que también está muy cómodo con el sistema electoral. Claro. Y también por eso no quieren que se reduzca ni el número de plurinominales, ni ni el total del financiamiento. Hombre, el Partido Verde. El Partido Verde es la puerta trasera de Morena y de la Cuarta Transformación. Lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Quiénes están en el Partido Verde? Todos los exgobernadores priistas, todos los panistas. No están en Morena, no están en el PT. Están en el Partido Verde, que ha sido el eterno amigo del presidente. El eterno amigo del presidente que, si Morena pierde mañana, ellos van a estar en la coalición del siguiente partido que quede. Porque es así. Porque han funcionado desde un sistema político como buitres, como estas... no tengo el nombre de las cosas que jalan y succionan sangre. Un parásito. Sanguijuelas. Unas sanguijuelas en donde se han beneficiado de eso. Y es la lógica de la racionalidad humana. Ellos se han beneficiado de las plurinominales, se han beneficiado de los partidos en el poder. De las prerrogativas. De las prerrogativas, porque el mismo sistema político además los necesita, que eso es peor. Y yo sí creo que necesitamos, como país, una reforma electoral. ¿Cuál? Soy honesto, no lo sé. No, yo no soy un experto en derecho electoral, pero creo que urge, porque entonces estamos viendo que Manuel Pedrero lo decía aquí hace un par de episodios. ¿Por qué vota la gente por Morena? Vota por memoria y por emoción. Vota por memoria por Andrés Manuel López Obrador. Vota por rechazo a los partidos políticos actuales. Pero Morena también está teniendo un desgaste. Hay una desilusión con Morena porque ha estado teniendo muchos errores de la comodidad del poder. Y creo que esta comodidad hace que nos estanquemos, que no tengamos un partido que se esté poniendo las pilas y sea purificado, porque ¿quién los va a quitar? ¿MC? ¿El PAN? ¿El PRI? Ya ni siquiera el PRD, porque ya se murió. ¿Quién va a quitar a Morena? Ningún partido. Y ese es el tema. Como no hay realmente una oposición que le ponga frente, como sí la hubo del PRD en el 2006, del mismo PRD en el 12 y en el 2000. Hasta en el 12 te los quito, en el 2006 está bien. En el 2006 y en el 2000. El Frente Democrático que tuvo Rosario con Cuauhtémoc Cárdenas, con Manuel Cloutier. Pero eso se acabó. Y entonces, el tema es que hoy tenemos un partido en el poder que sí tiene muchos aciertos, pero también tiene errores que no corrige por la comodidad del poder. Porque ¿y entonces a mí quién me quita? ¿Quién? No tienen a nadie en la oposición. ¿Quién? ¿Ricardo Salinas Pliego? El caso Epstein lo dejó enterrado 3 metros bajo tierra. No va a salir nunca de ahí. Yo lo que creo es que urge una oposición, Eliud Pizarro. Sí. Y ahí voy a coincidir en el aspecto que, lo repito, me considero de izquierda y soy progresista, y el partido que considero que está aprobando las 40 horas, que todavía hay una deuda histórica y ojalá sean los 2 días, sigue por discutirse, que
vaya a ser una reforma electoral. Mejor dicho, el movimiento, no un partido, no un ente. El movimiento que sacó de la pobreza 13.4 millones de personas, que hizo los derechos sociales una garantía en la Constitución, ese movimiento voy a estar apoyando. Pero si el partido se empieza a corromper, yo también voy a tomar a un lado. Espero que no sea el caso, pero vamos a estar muy vigilantes, porque si no el movimiento, digamos, de la clase trabajadora, de izquierda y progresista trasciende el tiempo, el espacio, las barreras, las fronteras. Este es un movimiento internacional, mexicano, en el país, en otros países y a nivel mundial. Pero coincido en que México merece una oposición digna, propositiva, que diga, hey, en esto te estás equivocando, hey, eso sí lo voy a apoyar porque es algo bueno. ¿Qué pasó con las pensiones a los adultos mayores? Por el hecho de estar en contra, votaron en contra de las pensiones a los adultos mayores, a los derechos sociales. Y después dijeron que ellos las habían aprobado. Cuando se dieron cuenta el balazo en el pie que se metieron por el simple hecho de decir, todo lo que vaya a hacer Morena en automático está mal y yo me voy a ir a un lado, se dieron cuenta del balazo en el pie, que hasta su candidata tuvo que sacarse sangre, ahí firmar un contrato y después decía, no, pues es que estos apoyos van a ser temporales. Si a los 70 años no tienes un patrimonio, eres bien güey. Esos son nuestros representantes. Alito Moreno, el dirigente nacional del viejo tricolor, que la Fiscalía de Campeche lo acusa del desvío de más de 83 millones de pesos, que se le acusa de tener una mansión de 300 millones, que se le acusa de tener autos caros, mansiones, terrenos, que compra los terrenos a centavos, que tiene estos audioescándalos que creo que es lo menos preocupante que tiene Alejandro Moreno Cárdenas. Él dirige el PRI, él consolidó su poder en el PRI, él quiere ser el líder eterno. ¿Y quién es también el PAN? Jorge Romero, a quien muchos lo señalan como el líder del cártel inmobiliario. Él y su grupito, los Ocean, junto con Taboada, junto con Tabe, son los que controlan el PAN. Y si empiezas a revisar sus expedientes y las negras historias que poseen, qué triste oposición tiene México. Porque claro que México necesita una oposición. Claro que México necesita tener... Hombre, si tú dices, llega una persona que dice, yo no simpatizo con el gobierno, y es lógico que también voltea a la oposición y no va a simpatizar con ellos. Y su voz tiene que estar representada. Más allá de partidos y de sistemas, mejor dicho, el sistema sí se tiene que cambiar, sí se tiene que tocar, porque vamos otra vez a lo mismo. Los que poseen el poder no son los de abajo, son los de arriba, independientemente de quién sea. Y vámonos a algo atemporal. Algo que ha caracterizado es siempre que los de arriba, en la época dorada del PRI, te voy a poner el ejemplo con Luis Echeverría o con Gustavo Díaz Ordaz, eran los grandes jefes que respondían a intereses de más arriba, ¿eh? Porque ¿a cuáles intereses? Los vimos en las nóminas de la CIA, los vimos responder esos intereses, y otra vez vamos entre los ricos, entre los poderosos contra los oprimidos. Si nos diéramos cuenta del gran poder que tenemos, esta analogía que te había hecho de que la clase trabajadora es un gran caballo musculoso y fuerte, y esta clase parasitaria, los ultrarricos, son esas moscas que se están aprovechando y están comiendo del caballo y hasta le están haciendo llagas y los están devorando. Si el caballo en algún momento se da cuenta que solo necesita sacudirse, es todo lo que tiene que hacer. Pero claro, empiezan a meter ideología, empiezan a meter por medio de mecanismos no tradicionales, es que empiezan a despolitizarnos, a desclasarnos, a tener estos traidores de clase. Eso es lo que pasa con el sistema político, podría decir, actual a nivel mundial. Y regresando al tema de México, creo que hace falta una autocrítica con los gobiernos municipales, algunos gobiernos estatales, porque ¿qué pasó en San Quintín, por ponerte un ejemplo? Que eso no se va a decir públicamente, ¿no? Pero la presidenta, a mi punto de vista, está haciendo un gran trabajo
a nivel nacional. ¿Qué pasó en San Quintín? Llega la presidenta, San Quintín es un municipio de Baja California, llegan y la detienen como por 10 minutos los pobladores porque le dicen, presidenta, necesitamos que nos ayude. Si nos vamos a las competencias, a quien le tocaría era la presidenta municipal de San Quintín. O al gobernador. O a la gobernadora o a los diputados locales y federales. Y la presidenta tuvo que ir a resolver esas cuestiones y ella misma los regañó a los diputados. Les dijo, no los quiero ver arriba, los quiero ver con la gente. Porque se dio cuenta de que en ese municipio sí había un descontento, que tuvo que llegar ella, a pesar de que no eran sus competencias tradicionalmente, por así decirlo, porque ella es la mandataria del país y debe de tener, digamos, tareas nacionales prioritarias. Es por eso que tiene que haber presidentes municipales, tenemos que tener gobernadores. No le dejen todas esas críticas solo a la presidenta, porque también tenemos presidentes municipales, nuestra autoridad más cercana. Tenemos a los alcaldes, tenemos a nuestros diputados locales, pero si se sienten muy cómodos en el cargo, lárguense de la política, porque la política no es para ustedes. La política es para servir, la política tiene que estar con la gente, no la gente para, digamos, impulsar a algún candidato. Y fíjate que estás tocando un tema muy importante que a mí lo venía pensando mientras venía en camino para esta entrevista, y es, ¿qué daño le han hecho los gobernadores a Morena? Los gobernadores son la peor carta de presentación del partido en el poder. La peor. Vámonos a Campeche, Baja California, Guerrero, el estado que tú me digas. Qué pésima carta de presentación son los gobernadores. Yo creo que debe cobrarse una alta factura a todos aquellos que sí robaron, sí mintieron y sí traicionaron en este país. Y si no, que lo demuestren, carajo. Porque parece que frente a todas las acusaciones que se le hacen de la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, no hay una sola respuesta. Yo creo que el gran talón de Aquiles de Morena son sus gobernadores. Ya deja tú los presidentes municipales, sus gobernadores. Ve al estado que tú quieras, háblenos, ¿de qué estado nos ven? ¿Creen que su gobernador está haciendo un buen trabajo? Yo no creo que mi gobernador esté haciendo un buen trabajo. Yo no creo que el 99% nos diga que están haciendo un buen trabajo. Y eso está minando realmente a Morena. Eso está haciendo que diga, ¿por qué estoy apoyando un movimiento que se dice ser de izquierda, pero que sus representantes en lo estatal hacen lo peor? ¿Tú cómo ves este tema de los gobernadores? ¿Sabes por qué es que la presidenta también necesita esta reforma electoral? ¿Por qué la presidenta necesitó quitar la reelección? ¿Por qué la presidenta necesitó también llegar a plantear que les quiten el fuero? Porque hay muchísimos políticos que esta característica que me estás diciendo, bueno, te quisiera decir que empezó ayer, antier, pero pues la realidad es que no, con ciertos actores políticos. Tampoco voy a generalizar, con ciertos actores políticos, lleva décadas. Entonces, hablemos del caso de Zacatecas, simplemente para ejemplificar un caso, ¿no? Bueno, está el hermano David Monreal, uno de los tantos Monreales que está gobernando el estado, que tiene a su hermano como coordinador de la bancada de los diputados federales, Ricardo Monreal, que llega Saúl Monreal, que es senador por Zacatecas, a decir, bueno, a mí me vale lo que diga Morena y sus estatutos y este principio de no nepotismo, porque yo voy a ser el gobernador, porque yo lo digo y porque me vale, porque yo quiero el poder. El poder no debe de ser la finalidad del poder. El verdadero poder el verdadero poder ni siquiera acaba con esa palabra, Alejandro. El verdadero poder es poder ayudar, poder contribuir, poder sanar, poder rescatar. Eso es a lo que deben de aspirar nuestros políticos. Y es a donde tenemos que estar muy bien preparados nosotros. Seas del partido que seas de la simpatía que tú quieras. Hay un caso, y también te voy a decir este mismo caso, que bueno, ven la boleta y dicen ¿a dónde voto? Caray, sí. Eso es preocupante. Y aquí va la crítica para Morena, tiene que estar a la altura del pueblo de México. Apenas he estado escuchando disidencias ya más común, que dice, entendemos que antes quizá necesitábamos a los perfiles que más votos podían generarle al movimiento. Porque aquí te va otra vez la cuestión pragmática, Alejandro.
porque el hecho de votar por Morena significa votar por los diputados locales, federales, senadores. Famoso 5 de 5. Y eso se traduce en que la presidenta pueda tener gobernabilidad y estabilidad y pueda poder aprobar las leyes que el país necesita y que el país requiere. No es mentira para nadie que para una reforma constitucional se necesite una mayoría calificada. Entonces, con esa lógica, se postulaban a estos candidatos, no en todos los casos, pero nos vamos a referir a los que ganaban tradicionalmente las elecciones, ¿no? Pero tenemos que ahora apostarle a los mejores perfiles. Tenemos que hacer una autocrítica. ¿Por qué llegó el de Tequila Jalisco a la presidencia municipal? Ahorita quieren vender la idea de que todos los de ese partido son de lo peor y no sé qué. Cuando la misma presidenta no le importó que fuera morenista, le envió a las investigaciones y se ejecutó la operación Enjambre. Tan es así que lograron quitar a un funcionario que estaba extorsionando a comerciantes, a empresas, con José Cuervo, con esta tequilera que le quería sacar 60 millones de pesos más 19 millones de pesos de predial, y la presidenta no le interesó. Tenemos que cambiar la lógica y hacer un balance de ahorita dónde estamos y qué es lo que se tiene que aspirar. Porque yo sí necesito que los candidatos puedan venir de cualquier sector, del sector campesino, del sector educativo, del sector obrero, pero eso no quiere decir que no quiera, mejor dicho, yo necesito que estén preparados también y que no les gane la ambición. Bueno, le están diciendo a la presidenta cómo no te diste cuenta de los 2,000 cargos de presidentes municipales, más sus candidatos de los regidores, no, más los gobernadores, más los diputados locales, más los senadores. ¿Por qué palomeaste a este? Sí, ¿no? Exacto. Entonces, ella dijo, a ver, se cometió un delito y ya no me importa de dónde sea y de dónde venga. Totalmente. Tan es así que en Tabasco, al secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, de un estado gobernado por Morena, se le encarceló en gobierno en turno de la 4T. No tuvimos que esperar a que llegara a otro país como Estados Unidos para llevarse a Genaro García Luna. Eso lo mencionó la presidenta y la criticaron. De la hipocresía de nuestra oposición, que no tiene ninguna moral, ningún escrúpulo. Que han defendido hasta el último momento a García Luna, por cierto. Que lo defienden. Dicen, es que él no era panista, Alejandro. No, nada más lo nombró un presidente panista, ¿no? Lo dejó ahí. Ajá. Lo nombraron 2 presidentes panistas, porque él era el director de la Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox Quesada. No sabía. Con Felipe Calderón fue el secretario de Seguridad Pública. Tampoco sabía. Por acción o por omisión tiene que pagar. No fue la Fiscalía General de la República en turno con Peña Nieto o con Calderón de que dijeron, lo vamos a encarcelar. No nos importa el costo político que pueda llegar a tener, porque el alcalde de Tequila va a tener costo político, al menos en Jalisco. Es lo que yo veo. A nivel nacional, lo que nos estamos dando cuenta es que bueno que no hay impunidad. Así tengan que irse y encarcelar a otros 100 presidentes municipales, diputados o hasta gobernadores, sean del partido que sea. Yo quiero ver que sí no hay un pacto de impunidad. Es por eso que se necesita la reforma electoral, para otra vez voltear el sistema, porque ya logramos conquistar muchísimos lugares y otra vez el poder tiene que estar en lo que reside la democracia, en su etimología. Demos, que es poder, y Kratos, que es pueblo. Perdón, al revés. Demos, que es pueblo, y Kratos, que es poder. Es ahí donde tenemos que llegar, donde tenemos que aterrizar a buen puerto. La presidenta lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Pero a la presidenta de México le vas a echar la culpa de por qué en tu colonia no tienes pavimentado cuando es una facultad de tu presidente o presidenta municipal. Hay que tener también esa conciencia de a quién tenemos que reclamarle. Total. Tenemos que estar informados, porque imagínate, Alejandro, que yo llego con un diputado local, con un senador, voy a poner el ejemplo. Oye, pues mi luminaria, ¿no? O sea, ¿por qué me la mandaste a pagar y por qué la mandaste a mover del lugar? Pero eso lo hace el cabildo municipal, que sí tiene margen de quizá poder ayudarme, margen político. Sí. Pero hay que saber hacia dónde tenemos que direccionar las críticas. Claro. Totalmente. A ver, voy a echar este comentario que seguramente... Avienta un facto, Alejandro. Que seguramente me van a atacar muchísimo. Pero quiero primero decir que no hay gobierno más corrupto que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Más frívolo
que el gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay gobierno que más se haya equivocado desde la parte mediática que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él iba en el avión presidencial, llevaba a su familia, a toda la comitiva y gastaba millones de pesos con cargo al erario público en viajes que eran de Estado y terminaban siendo familiares. Saludos a Verástegui ahí en el avión. Saludos a Verástegui, que disfrutaba mucho de esos viajes. Y también debo reconocer que en su gobierno sí encarcelaron a gobernadores priistas. Hombre, había un video donde le dice, no recuerdo que, Denise Dresser le dice en tercer grado, a ver, pero dime nombres del nuevo PRI. Beto Borge, Javier Duarte, no me acuerdo otro, todos encarcelados. Yo, a ver, tampoco vengo aquí a defender al gobierno de Enrique Peña, y quiero dejarlo muy claro. Pero yo sí creo que gracias a la presión mediática y de gobierno que había, a la falta total de legitimidad que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese sexenio, es que se vieron obligados a entregar a los suyos priistas como gobernadores. Yo no creo que estén en esa misma posición Morena, porque hoy Morena tiene una gran legitimidad. Es la primera mujer presidenta y la más votada de la historia de este país. Aprobadísima. Y está aprobadísima, o sea, está bien. ¿Por qué tiene que temblarles la mano entonces para agarrar a los gobernadores que se están equivocando? Hombre, todos lo sabemos. Todos sabemos qué gobernadores se están equivocando. Priistas, panistas y morenistas. Creo que eso sí ha hecho falta y sí vuelvo a ese tema de Enrique Peña Nieto, porque le puedo criticar muchas cosas. Me parece una persona y un gobierno que poco aportó a este país, pero que lo único que hizo es meter a la cárcel a ese tipo de personajes. Ahí tengo una opinión encontrada y hay que hacer este análisis político porque no podemos blanquearlos. Estábamos ya casi al borde de una revolución nueva. Enrique Peña Nieto, al finalizar su mandato, tenía un 24% de aprobación. Y te voy a poner el ejemplo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón se robó la presidencia de México. Él no ganó. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que logró hacer para legitimarse, declararle la guerra al narco. ¿Qué es lo que empezó a hacer Peña Nieto cuando ya vimos todo este descontento social? Porque le provocó un gran problema al pueblo de México. Un gran daño. Hubo muchos daños que hasta la fecha siguen siendo irreversibles. Con la reforma energética, con la reforma educativa. Yo no estoy blanqueando a Enrique Peña. Ajá. No, yo creo que Alejandro hizo un punto muy, muy válido que vale la pena hacer un mayor análisis. Porque le hizo un daño irremediable. Reforma educativa. Reforma educativa, energética, la laboral, lo que quería implementar. Horrible. Todo eso. La salida, por no echarse la soga al cuello y también autoencarcelarse, yo creo. Someterse a un juicio político. Sí. Era... ¿Dónde volteó a ver? Lo vimos en la dictadura perfecta. ¿Sabes por qué les tocó, Alejandro? ¿Por qué? Por pura mala suerte. Ok. No hay otra explicación. Estábamos al borde, había represiones. Totalmente. Te lo repito porque es muy preocupante, pero diste un punto válido. Atenco, San Salvador Atenco, Nochixtlán, Tlatlaya. No voy a acabar con las masacres del PRI, Aguas Blancas. Masacraban a los indígenas, a las niñas, a los niños, totalmente, a los maestros. Y entonces tenían que voltar a ver para ver cómo remediaban esta situación. Esa falta de legitimidad. Esa falta de legitimidad. Y les tocó por pura mala suerte. Qué bueno que estén encarcelados, pero no fueron las razones por justicia. No, yo no dije eso. Sí, la verdad es que no lo hicieron de buena ondita, de buscar justicia, de acabar con la corrupción. Pero qué bueno que se toque ese tema, porque hay algo muy peligroso, que ahorita estamos recordando a Peña Nieto como recordamos a Porfirio Díaz. A ver. Okay. Porfirio Díaz fue un dictador. Que los sistemas de trenes que trajo iban directo de las fábricas a las tiendas de raya. Que, por cierto, los trenes llegaron por inversión de los ingleses, que iban a llegar sí o sí. Se llama Revolución Industrial. Eso iba a pasar. Pero ahorita muchos añoran a Porfirio Díaz. ¿Por qué no tenemos otro régimen así dictatorial? Porque él ponía orden. Y en cuánto progreso trajo. Y afrancesó las calles del centro histórico. Mentira. Eso era para unos pocos.
¿Y qué pasó con Peña Nieto? Que ahorita estamos diciendo, hay muchos que dicen, gracias Peña Nieto por el tren interurbano que me dejaste. Horrible. Gracias porque tú encarcelaste a ciertos gobernadores. Ajá. Entonces, y no me refiero a... Sí, no te pero es una trampa ideológica y es una falacia muy común creer que ya fue el mejor presidente que tuvo México. No. Pero hay muchos que no tienen esa conciencia, Alejandro, porque apenas fui yo a lo del tren interurbano. Por favor. Gracias, y en los comentarios del video decía, gracias Peña Nieto. Cuando él originalmente tenía que entregar esa obra en 2017 y no se acabó, fue una promesa Y incumplida. estamos 10 años después. Y por eso es que te digo que ahora recordamos a Peña Nieto como muchos están recordando a Porfirio Díaz. Sí, ¿no? Y eso es la falta de la memoria histórica. Totalmente. Que necesitamos estar día con día en espacios como este, que podemos hacer este análisis y que podemos difundirlos. Es que tenemos que estar todos los días. Y aquí también hubo un entendimiento de que muchas personas pues van en transporte público, no tienen tiempo quizá para ver las noticias o informarse o leer una reforma o un dictamen o un exhorto que tiene 220,000 páginas. ¿Por qué hacen eso? O trabajan o atienden a la familia, hijos, ¿no? sí, claro. A los hijos, a las hijas. Entonces, también te felicito por ese trabajo que haces, porque condensamos esta información como creadores de contenido para que puedan verla y digamos, no se olviden de lo que hizo Peña Nieto. Totalmente. Porque hiciste un punto válido de decir, los encarceló, pero no se olviden de lo corrupto que fue. Exacto. ¿Y por qué saco ese punto? Porque... Puede creo que estar sí como nos que, van a ajá, acabar, ajá. nos van a acabar si sacan el clip El exacto. clipcito, ajá. ¿Por qué digo ese punto? Porque yo sí creo que la exigencia debe continuar con Morena. O sea, entiendo, yo soy el primero en decir qué bueno que 13.3 millones de pobres hoy salieron de la pobreza. Que el salario mínimo aumentó. Que el salario mínimo aumentó. Que los derechos sociales son una garantía constitucional. Totalmente. Yo que soy de izquierda, por supuesto que lo celebro. No hay cosa que más celebre que eso. Pero también creo que le ha estado haciendo falta una autocrítica al interior de Morena. Y que han hecho este acuerdo que tenían los priistas en su momento de no tocarse entre iguales, pero que hay ese referente. No es que nadie lo haya hecho. No es que en ningún sexenio haya pasado. El referente es Peña. Sí, por un chorro de cosas. Por un chorro de cosas horribles que le dejó a este país. Cosas blasfemas que hizo con las reformas estructurales. Y que era necesario para él, para pues que no se le cayera el país. Pero es un punto que creo que debería plantearse en un gobierno que se dice que está no mintiendo, no robando y no traicionando al pueblo. Y aquellos que mientan, roban y traicionen, creo que sí se les debe atacar, sí se les debe exponer como lo que son, mentirosos, traidores y rateros. Con la coyuntura que estás planteando, y por ponerte un ejemplo con estos políticos que ya llegaron al cargo, que muchos puede que hayan llegado por el movimiento, y tenemos también el caso sonado ahorita de este senador del Partido Verde, Luis no sé qué, Almaguer, algo así, Luis, que es un empleado de Salinas Pliego, que no se les suba, que no les hable el canto de las sirenas, que no se suban a un tabique y se mareen. El licenciado lo decía clarísimo, el poder a los listos los atonta y a los tontos los vuelve pendejos. locos, Los vuelve locos. Sí, totalmente. Pero ¿a qué voy a ese punto, Alejandro? Si tú me estás planteando estas preocupaciones legítimas, porque sé que tú no eres militante de ningún partido político, si me planteas estas preocupaciones legítimas, mejor dicho, volteemos a ver esos políticos y digámosle, no, la presidenta no está sola. Así hagan sus cuestiones, así quieran nepotismo, corrupción, etc., la presidenta tiene al pueblo de México que la está respaldando, que tiene un 84% en la última medición, que vio un 84% de aprobación, porque a muchos, claro que se les va a subir el cargo, y claro que es humanamente imposible que la presidenta haya... Ande agarrando a todos los 2.500 presidentes municipales. Más sus síndicos, más sus candidatos, más todo 128 eso. senadores, claro. Sí, pero lo ha estado haciendo muy bien. Sé que es humanamente imposible, pero está rayándole en el que lo está logrando, porque no está garantizando impunidad,
Qué bueno que encarcelaron a Bermúdez Requena. Qué bueno que encarcelaron a Diego Rivera, el de Tequila. Y sigan así. Claro. Porque los políticos que no quieran respaldar a la presidenta, que hayan llegado por el movimiento, ni se preocupen porque aquí hay un pueblo que la está respaldando. Totalmente. Yo lo que creo es eso, que también Morena en este crecimiento, yo he seguido muy de cerca a Morena desde sus inicios, y desde este crecimiento y ascenso meteórico. Sí, desde 2015 no lleva apenas 10, 11 años. Sí, totalmente. Lleva 11 años, va a cumplir el partido de Morena, y creo que empezó con un tema que es este mantra de no mentir, no robar, no traicionar. Y que el mayor problema en México era la corrupción, que había que acabar con la corrupción porque ese era el mayor problema, porque se iban a barrer las escaleras de arriba para abajo. Yo creo que se está haciendo y pienso que se debe hacer más. Totalmente. Y hombre, todo es perfectible, por supuesto, pero se debe hacer más porque la legitimidad, la credibilidad y el punto en donde la historia nos juzgará está en juego. Y eso es muy importante. Eliud, se está pasando el tiempo volando. Un comentario para cerrar, Eliud Pizarro. El que México cambie tampoco solo depende de la presidenta de México. Tenemos que hacer nuestra tarea como mexicanos. Si ya te pasaste el alto, ese es un acto de corrupción. Si quieres sobornar a un policía, ese es un acto de corrupción. México no va a cambiar porque una persona llegue y transforme la realidad a partir de políticas si los mexicanos no hacemos nuestra parte y no cambiemos. Organicémonos y estemos siempre alerta, porque esta es una batalla no entre pares, no entre migrantes, no entre comunidades, sino es una batalla entre los poderosos contra los oprimidos que, te lo repito, no es una batalla de una persona contra un león, sino que es una batalla literalmente de 7,000 millones de personas del mundo contra un 1% que cree que el mundo les pertenece. Totalmente. Yo, para cerrar, quiero decirles que la política es algo muy importante como para solo dejársela a los políticos, que es importante romper con las cámaras de eco, que es importante contrastar, que no nos crean solo a nosotros, que investiguen, incluso que nos refuten la idea. Yo creo que las redes sociales están haciendo esta gran labor, en algunos casos, en donde el periodismo independiente está generando un periodismo también crítico. Y eso solo es gracias a la audiencia, a ustedes que nos apoyan con su like, con su comentario. Y yo sí les quiero pedir eso. Apóyennos, comenten, compartan, que esto llegue a muchas personas. No dejemos que el algoritmo esté en contra de nosotros. Juntos podemos llegar muy lejos y hacer que todas las voces se escuchen. Eliud Pizarro, ¿algún comentario último? Gracias por tu espacio, gracias a tu audiencia. Me pueden encontrar en redes sociales como Eliud Pizarro, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Próximamente ya nuevos proyectos y pues ahí andamos. Te deseo todo el éxito, estimado amigo. Bueno, quienes no sepan, a Eliud Pizarro tenemos una amistad de años y yo le deseo todo el éxito a Eliud. Estoy seguro que este video la va a romper tanto como el anterior y que espero ya para cuando se publique estemos a días o ya se haya publicado tu proyecto, amigo. Te deseo todo el éxito. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por favor, comenten, compartan, reaccionen. Hagamos crecer esta comunidad. No dejemos que el algoritmo nos gane. Déjanos tu poderoso like. Mi nombre es Alejandro Helguera. Soy Eliud Pizarro. Y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto.